Agradecer a todas las personas que con su voluntad y con su confianza nos acompañan en el día a día y también en este momento tan especial. Y esperamos que disfruten mucho y que sea un espacio nutritivo con el toque de nuestra fundación, que es recibirlos con mucho, mucho cariño. Bueno, no me presenté, para quienes no me conocen, soy Luciana Sutowski, claro, partamos por ahí, directora de la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento, y las voy a dejar con mi compañera Tamara. Bueno, buen día. ¿Se escucha, Pati? Bien. Estamos muy felices. Feliz Día de las Altas Capacidades. Hoy conmemoramos un día muy importante. Hoy día, demos un aplauso a este día porque logramos reunirnos. Esto es histórico. Veo caras conocidas, colaboradores, colaboradoras, amigas, familias que han viajado de distintos puntos de Chile y personas que han querido estar presentes, instituciones, empresas que nos han apoyado. Yo, aparte de dar la bienvenida, quiero contarles que me siento muy feliz porque hoy además estamos celebrando que cumplimos 5 años como fundación. Si bien empezamos todos a hacer todos los trámites, ¿cierto?, en plena pandemia 2020, cuando todas las oficinas estaban vacías, nosotros buscamos alguna municipalidad que atendiera online. Permítame que cuente esto, una infidencia. Nadie trabajaba hasta que llegamos a una y empezamos a trabajar a distancia. Ni siquiera nos habíamos conocido con la fundadora, solo online. Y el 2021 nos dimos nuestro primer abrazo cuando nos juntamos en Santiago a firmar en febrero. Así que nos tiene muy felices. Hoy, bueno, aquí habemos 2 directoras de la Fundación, Luciana Sutowski y yo, Tamara Ferg, pero la directiva está conformada por 5 directoras maravillosas. Somos 3 de la quinta región. Voy a mencionar a nuestra querida amiga, colaboradora, directora Paulina Oneto, y también 2 directoras que son de Santiago, que es Fabiola Muñoz, que nos va a acompañar un ratito más, y Valentina Contreras, que hoy no nos va a poder acompañar, pero que está presente con todo su corazón. Esta comunidad nació de algo muy simple y muy poderoso: el amor por nuestros hijos e hijas. De ahí surgió este compromiso, la búsqueda de respuestas, la vocación por acompañarlos y la convicción de que sus talentos deben ser reconocidos. Partimos, como ustedes saben, siendo una comunidad muy chiquitita, de mamis, de mamaces, y luego nos transformamos en un grupo de familias tratando de entender mejor a nuestros niños. Hoy somos más de 1.200 familias registradas en la Fundación a lo largo de todo Chile. Nos acompañamos, aprendemos juntos y construimos redes de apoyo. Y lo más bonito es que hoy no solamente estamos reunidos aquí en Santiago. Mientras nosotros estamos aquí, muchas familias también se están encontrando y realizando actividades en distintas ciudades del país. En el norte hoy hay encuentros en Arica. Tenemos a nuestra querida Yasna, ya ha sido lento, está muy lejos, pero Yasna empuja con toda su fuerza. En Iquique, nuestras colaboradoras, Copiapó, La Serena, donde siempre han demostrado una energía y una organización muy especial. El norte se destaca por eso. En la zona central también hay actividades en nuestra querida quinta región, de donde venimos Luciana y yo, ¿cierto? En Viña del Mar, un encuentro hoy en la tarde con muchos colaboradores también. Es un evento no menor, hay actividades, está muy bonito, después lo van a ver en redes. Y en el sur también hay encuentros hoy en Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Ancud y en Coyhaique, donde nos acompaña nuestra querida colaboradora, amiga y que forma parte de la unidad de educación, Macarena Rojas, a quien ustedes también conocen. Ver cómo esta red de familias se ha extendido desde el norte hasta el sur de Chile habla de compromiso que existe por nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos agradecer especialmente a todas las mamás voluntarias que han trabajado durante semanas para convocar a las familias y organizar estos encuentros. Sabemos lo importante que es que nuestros niños puedan conocerse, vincularse, compartir con otros que también viven el mundo con la misma intensidad, curiosidad y profundidad. También queremos agradecer a la Universidad San Sebastián por abrirnos sus puertas para este encuentro y de manera muy especial a Maite Cerecea por todo el apoyo brindado desde el primer momento.
Gracias también a las instituciones, empresas y colaboradores que han apoyado las distintas actividades que hoy se están realizando. Y un reconocimiento especial a quienes hoy compartirán sus conocimientos y su tiempo con nuestros niños y niñas y jóvenes. El profesor Hernán Araya por su maravillosa charla de astronomía que van a poder presenciar, al profesor Jesús Hugo y David Orellana de jugadas estratégicas que estarán en el ajedrez, a nuestra querida mamá, colaboradora, amiga Millaray Ramos y Belén Avendaño Ferrer de Jóvenes Ingenieros, a Oriana Urrutia y Lorena González de la UTEM con su taller de criminalística, y a los terapeutas ocupacionales Claudia Torres, Macarena Antolín López, Daniela Vergara y Antonia Vergara que hoy nos acompañan generosamente. Y también agradecer a nuestro querido amigo colaborador y neuropsicólogo Diego Muñoz, quien guiará el conversatorio juvenil de altas capacidades. Este año además tiene un significado muy especial con nosotros por estos 5 años que conmemoramos en este camino que empezó buscando respuestas y buscando encontrarse. Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer, pero también sabemos algo importante, que ya no estamos solos. Hoy somos una comunidad que sigue creciendo, que sigue trabajando y que seguirá abrazando el talento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por estar aquí, sean todos muy bienvenidos. Como ya les hemos dado reiteradamente la bienvenida, y dentro de este marco en el que hoy estamos conmemorando esta jornada tan especial, queremos también abrir un espacio de conversación sobre un momento muy importante al que hemos promocionado fuertemente, ¿cierto? Que es el avance de una propuesta legislativa sobre altas capacidades. Durante muchos años la realidad de las altas capacidades ha sido muy invisible, a pesar de que Chile cuenta con una trayectoria de investigación muy relevante, ¿cierto? Y con programas de acompañamiento al talento que también son pioneros y que son sumamente importantes para nuestra comunidad, hemos quedado marginados. Pero hoy, gracias también al trabajo sostenido de las familias, de los profesionales, de los investigadores, de toda esta comunidad, también de actores del mundo público, estamos en un punto distinto porque por primera vez tenemos un proyecto de ley que busca reconocer y abordar esta realidad de una manera sistemática, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este panel? Entender cómo es que llegamos hasta aquí, qué es lo que está en juego con esta política pública y cuáles son los desafíos que se vienen en materia legislativa. Por eso nos acompañan hoy 4 personas muy relevantes. Voy a partir contándoles que está con nosotros el exdiputado Arturo Barrios. Él es profesor de Historia y Geografía, es militante del Partido Socialista de Chile, y ha ocupado además cargos de dirección dentro de su partido, entre ellos la vicepresidencia. Corríjame si me equivoco. Su trayectoria ha estado profundamente vinculada al ámbito educativo, tanto desde su labor como docente, que eso nos encanta, como desde las iniciativas de carácter social y comunitario. Y esta experiencia en el mundo de la educación le ha permitido aproximarse al debate sobre las altas capacidades con una mirada especialmente sensible a las realidades del sistema educativo y a las comunidades escolares. Durante el periodo parlamentario, él fue un actor muy activo, valga la redundancia, y permitió también abrir la discusión sobre esta ley que contempla las altas capacidades y que se aprobó ya en la Cámara de Diputados. Nos acompaña también el senador Gustavo Sangüesa. Él es ingeniero comercial, es contador auditor y militante de la Unión Demócrata Independiente. Actualmente es senador por la región de Ñuble. A lo largo de su trayectoria pública ha desarrollado un trabajo muy cercano a las realidades territoriales y al fortalecimiento de las oportunidades educativas en las regiones. Y ha participado activamente en discusiones vinculadas al desarrollo social y educativo también. Ha estado con nosotros desde las primeras etapas de este proceso y ha manifestado su disposición a acompañar esta discusión sobre las altas capacidades en el Senado para que esto sea abordado dentro de la agenda legislativa nacional. Y va a ser su participación especialmente relevante en el momento que iniciamos ahora. También nos acompaña Francisca Cabrera. Ella es profesora de educación diferencial y se desempeñó hasta hace muy poquito como coordinadora nacional del área estratégica de atención a la diversidad en el Ministerio de Educación. Desde ese rol ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas y marcos normativos que han estado orientados a fortalecer la educación inclusiva en Chile.
y entre otras cosas participó como contraparte técnica en la elaboración de la Ley 21545, la Ley de Autismo. Francisca además se reconoce como una persona de multiexcepcionalidad. Es autista, tiene altas capacidades y tiene déficit atencional. Bienvenida al club. Y esa experiencia ha marcado su compromiso profesional y público con la construcción de sistemas educativos más justos, más inclusivos y respetuosos de la diversidad. Y, al último, pero no menos importante, nos acompaña también Marcela Tenorio. Ella es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, es investigadora principal del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, y del Núcleo Milenio DISCA. Es psicóloga por la Universidad de los Andes en Colombia y doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de haber realizado un postdoctorado en la University of London. Su trabajo de investigación se ha centrado en el desarrollo cognitivo, las conductas adaptativas y los sistemas de apoyo. Eso es muy relevante para nosotros. Marcela se inició en el mundo de la investigación social de una manera preciosa, de la mano de su padre, quien dirigía una organización no gubernamental en Colombia, trabajando con mujeres campesinas. Y desde su llegada a Chile ha estado profundamente vinculada al mundo de la educación. Además, está casada con Andrés, que también es investigador, y desde 2013 son papás de David, un niño con altas capacidades que navega el mundo entre los mapas y la historia. Ese es nuestro panel de lujo y con estos invitados de lujo quiero invitarlos a escuchar y formar parte de esta conversación. Marcela, quisiéramos iniciar contigo con una presentación que has preparado acerca del rol que tienen las organizaciones sociales en la apertura de la discusión de la agenda de políticas públicas. ¿Sí? Hemos conversado un poco con Luciana y con Tamara sobre cómo abordar este tema para hoy, y entonces yo decidí venir con algo que nos tentara, ¿cierto? Con algo un poquito guerrillero, si se quiere, con la idea de que podamos hablar sobre la fuerza que tienen los movimientos sociales cuando estamos a portas o cuando estamos impulsando un proceso legislativo. Por supuesto, quiero siempre reconocer a quienes han permitido mi desarrollo en investigación. Yo tengo 4 grandes fuentes de investigación: el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Ciencia, la Academia Británica y el Programa Milenio también del gobierno, que nos ha permitido avanzar, y no puedo no reconocer el rol que juega este grupo de personas que está siempre conmigo y que constituye mi equipo de investigación. Y habiendo entonces hecho esos reconocimientos, pues hablemos de movimientos sociales. Ayer conversaba con un compañero y entonces le decía: ¿y a ti qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo movimientos sociales? Y claro, yo dije, me va a decir el estallido social, octubre, no sé, algún movimiento específico, y me dijo el paper de unos italianos, y yo, ay, los académicos. El paper de unos italianos que dicen que los movimientos sociales se forman cuando alguien ve un problema que nadie ha visto. Y dije, mira, fíjate, qué interesante. Cuando alguien se da cuenta que hay algo que nos está desafiando como sociedad y que no lo estamos atendiendo, no lo estamos acompañando de la manera esperada, ¿no? Y entonces eso hace que cuando formamos movimientos sociales nos encontremos un montón de personas que somos profundamente distintos. Seguramente aquí están confluyendo innumerables sistemas de creencias personales, religiosos, políticos, pero estamos todos mirando un desafío desde una posición compartida, y eso es lo que le da origen al movimiento social. Y entonces yo quería también pensar un poquito cómo se habían articulado los movimientos sociales en Chile, cómo Chile ha avanzado en esto, qué cosas ha logrado. Y entonces los voy a invitar a un ejercicio interactivo chiquitito, en donde me van a decir esas fotografías, ¿de qué son? ¿Qué ven? Las tesis, bien, ¿quién dijo las tesis? Las tesis, que es el origen del movimiento
feminista que nos va a transformar en las universidades de manera muy importante. ¿Qué más ven? La revolución pingüina. Yo estaba muy recién llegada a Chile. Mi compañero de oficina era Pablo Barraza, ahí sentado en un campus de San Joaquín, muy distinto a Campus San Joaquín hoy en día. Y nos quedábamos hasta muy tarde trabajando y yo escuchaba que afuera decían, pingüino, amigo, la Cato está contigo. Y yo decía, no entiendo nada porque están protestando adentro del campus, las protestas son afuera. Pero bueno, esto, la revolución pingüina del 2006. ¿Qué más? Los desafíos. El estallido social, ¿cierto? ¿Qué más? Los trabajadores de la CUT. La CUT, el movimiento obrero de principios del siglo, muy bien. Y la de allá. La revolución de la chaucha, excelente, ¿cierto? Obviamente que no los escogí yo. Llamé a historiadores, a gente con grado de doctor en historia y le dije, dame los movimientos sociales más importantes de Chile porque yo voy a ir a hablar frente a gente que seguro sabe mucho de esto y entonces me da mucho nervio. Y entonces dijimos, bueno, escojamos como de este pool esos movimientos sociales que han sido fundamentales para la construcción histórica del país. Y entonces quise mirar un poquito cómo evolucionan los movimientos sociales y descubrí algo que es súper valioso y es, miren cómo Erika Chenoweth ha venido investigando la evolución de los movimientos sociales desde 1900 hasta 2006, que es cuando hace esta publicación. Y miren cómo miren cómo históricamente han sido mucho más exitosos aquellos movimientos sociales pacíficos versus aquellos movimientos sociales violentos. Pero muchas veces cuando pensamos en movimientos sociales, pensamos en movimientos violentos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el grueso de esto han sido movimientos pacíficos, han sido movimientos comunitarios, que además uno diría, ah, ya, pero lo que pasa es que la cosa se pone violenta cuando se pone difícil, ¿no? Cuando hay que lograr algo y no se logra, entonces nos ponemos violentos. En realidad no. La tendencia histórica además muestra que los movimientos pacíficos son los movimientos más exitosos, ¿cierto? Si nosotros formamos un movimiento social cohesionado en torno a un objetivo y trabajamos de maneras no violentas por conseguir el objetivo, el éxito está garantizado. No lo digo yo, lo dice la historia y lo dice la investigación. Hablemos del poder de los movimientos sociales, ¿cierto? ¿Qué es lo que han logrado los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales han logrado nada más y nada menos que el voto femenino, ¿cierto? A través del movimiento sufragista, que lo tuvimos todos los países, particularmente Estados Unidos, el Reino Unido. El movimiento de derechos civiles norteamericanos, tenemos un exponente fundamental que es Rosa Parks, pero donde se han logrado muchas cosas, faltan muchas. El movimiento del orgullo, que hoy permite tener la marcha del orgullo, en algún momento me tocó en Madrid y esto era una locura. Y el movimiento asociativo de la discapacidad, que es un movimiento que ha sido fundamental y del que yo creo que ustedes tienen mucho que aprender. Y me quiero referir un poquito a este movimiento asociativo de la discapacidad en Chile y voy a recordar un momento histórico para este país. Vamos a ver si el sonido acompaña. Les pido que guarden silencio, es un videoclip que está ya muy viejito. Vamos a ver si se escucha. Quiero hablarle también de algo que me he encontrado en cada plaza, en cada barrio, en cada ciudad a la que voy, que ha estado invisibilizado durante demasiado tiempo, ahora que aprovechamos de hablar de salud, de la salud mental, de un Chile que sufre, una salud mental que ha sido estigmatizada, una salud mental donde muchas veces esos dolores se llevan por dentro. Y también hablarle especialmente a las personas que tienen trastorno del espectro autista, porque en todos los lugares donde voy me encuentro generalmente con una madre que nos dice no se olviden de nosotros, una madre cuidadora que me dice que no se olviden de nosotros. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. En este videoclip, que no acompaña tanto el sonido, está el cierre de la campaña de Gabriel Boric, cuando él, antes, ¿cierto?, de la votación,
Y él en este videoclip dice, y yo me comprometo con todas las familias de Chile que tendrán la ley de autismo. Esto pasa en el cierre de campaña. ¿Por qué Boric llega a comprometerse en el cierre de campaña con la ley de autismo? ¿Llegó solito? ¿Qué había atrás? Montones de agrupaciones. Un movimiento social que lo había presionado y presionado y presionado tanto que él tiene que comprometerse como una promesa y efectivamente la ley se hace real, ¿cierto? Se promulga la ley, Francisca, me corriges, en el primer año de gobierno. Esa ley además va a mostrar el enorme poder que tiene escuchar a los expertos por experiencia cuando nosotros estamos en el proceso de construcción. Ahora es fundamental escuchar a las familias. Yo soy mamá de un niño con altas capacidades. Anoche a las 9 de la noche estaba desafiándome sobre cuántos elementos de la tabla periódica él podía decir y yo podía decir, y yo hacía viernes a las 9 de la noche y yo me estoy acordando del bromuro, ¿no? Como francamente, hay 118, listo. Pero a esos niños y a esos jóvenes tenemos que llevarlos a la primera fila. Y tienen que estar en los reels de las redes sociales. Y tienen que estar en la gestión gubernamental, porque además ya tenemos mucha investigación que muestra que la presión legislativa es mucho mayor cuando los expertos por experiencia están presentes. Ahí estamos en una marcha del 8 de marzo del año pasado con las chicas en sillas de ruedas, mostrando que también las mujeres en silla de ruedas son mujeres que necesitan acceso. ¿Qué pasó con la ley de autismo? Pasó que un 14,6% de los jóvenes en Chile tienen discapacidad, 17,2%, 3,4% son diversidades sexuales, 12,4% son pueblos originales, 8,8% son inmigrantes, 1 de cada 10 niños tienen altas capacidades. Entonces la ley permitió visibilizar a todos estos grupos que estaban invisibles. Tal vez tenemos que pensar si avanzamos en leyes específicas, ¿cierto? Pero en autismo sabemos que hay algo entre 1 cada 51, 1 cada 36, no estamos muy seguros, pero los datos educativos en el país nos dicen que los chicos autistas han aumentado en el sistema educativo en un 719%. Esto no es que el autismo es contagioso, ¿listo? ¿Qué es lo que está pasando? Los identificamos. Y es lo mismo que está pasando con los chicos con altas capacidades. Mi formación de bases como neuropsicóloga, he formado a muchos neuropsicólogos en este país, he tenido que identificar a cientos de niños con altas capacidades, pero los sistemas de identificación todavía no están llegando. Entonces, estos números son fundamentales y tenemos que trabajar por incrementar esos números, porque además en el discurso ya va a aparecer algo que será fundamental para el autismo, pero también para las altas capacidades, y es la conciencia de avanzar por ambientes inclusivos, por ambientes en donde seamos capaces de reconocer qué es lo que cada niño necesita para el óptimo desarrollo de sus trayectorias. El secreto del éxito está, por supuesto, en el trabajo intersectorial. Pero aquí hay peligros, me voy a tomar 3 minutos para terminar. Uno de los grandes peligros es que a nosotros nos sucedió que María Jesús es una niña que tiene epilepsia. Y el colegio nos dijo que no le iba a dar ningún apoyo, porque ellos estaban obligados a apoyarla si tenía autismo, no epilepsia. Obvio que ese es un peligro, ¿cierto? ¿Y dónde está exactamente el peligro? El peligro está en que presionemos implementaciones sin formación. Tenemos que tener muy claro que una de las cosas fundamentales es cómo vamos a acompañar a las comunidades educativas y a las comunidades de salud para que puedan hacer la integración una vez logremos avanzar en ese cuerpo de ley que tanto se anhela. Y por favor, no perdamos de vista en la fuerza de este movimiento social el desafío de los recursos. Hay muchos recursos en educación que a veces no son suficientes, a veces se devuelven, a veces hay mala gestión.
Pero tenemos que pensar muy bien si queremos una ley que baje por el legislativo con lo que esto supone para la acción de recursos. Empujemos un movimiento social con buenas consecuencias para todos. Avancemos estratégicamente, pensemos buenas leyes, buenos reglamentos, robustas políticas públicas. Conversábamos con Francisca hace un ratito, no va a ser perfecto, nada va a ser perfecto, pero empujemos entre todos lo que sea lo mejor para la gran cantidad de personas que estamos acompañando. Y quisiera cerrar esto con una idea que creo que no es menor. Estamos muy acostumbrados a pedir leyes en función de, voy a utilizar esta palabra, diagnósticos. Las altas capacidades no son un diagnóstico, son una identificación. Pero estamos muy presionados por un sistema que financia desde diagnósticos. Y aquí tenemos que financiar apoyos. Tenemos que poder reconocer que dentro de los niños hay unas diversidades enormes. Esto es un gráfico real de un grupo de niños que estaba en un proceso de entrenamiento para mejorar competencias lectoras. Cada línea es un niño, pero para el colegio todos esos niños eran niños que no sabían leer. Obviamente, ¿qué hacemos cuando tenemos esas diversidades enormes? Brindemos apoyos, reconozcamos las individualidades. Creo que están muy cerca del movimiento social. Hice este mapa en donde puse todos los puntos donde en este momento hay familias reunidas por las altas capacidades en Chile. Ya huelen a movimiento social. Los felicito, ¿cierto? Porque ya parece como una ola amarilla que se está tomando el país. Yo traté de vestirme amarillo, perdónenme en el amarillo desteñido, pero era esto o la polera de fútbol de Colombia, y mi marido y mi hijo opinaron que podía ser un poco indigno. Por supuesto, además, reconocer que hay grandes personas haciendo investigación en Chile. He puesto ahí la foto de la María Paz Gómez con MICAI, con el núcleo de altas capacidades, pero hay muchos profesionales avanzando en investigación y todas esas voces tienen que confluir entonces en el marco de este movimiento social. Hace muchos años nosotros hemos venido impulsando desde el movimiento social cambios para la discapacidad intelectual. Y creo que empezamos a triunfar cuando los niños fueron a La Moneda y se reunieron con quien era en ese momento el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y le entregaron las propuestas. Creo que ahí empezamos a abrir una conversación distinta. Así que muchas gracias, sigan adelante, ya parecen un movimiento social, no hay que tener ningún miedo a hacerlo y por supuesto siempre de manera pacífica, siempre de manera no violenta, siempre constructivamente. Muchas gracias. Me parece muy importante relevar que todo esto que tú comentas, finalmente solamente se puede instrumentalizar en la sociedad cuando hay mecanismos legislativos. Y por eso es tan importante escuchar a quienes son los encargados de esta misión. Quiero partir preguntándole al exdiputado Barra. ¿Cómo surge la decisión de apoyar un proyecto de ley sobre altas capacidades? Y principalmente, ¿cuáles cree usted que han sido los factores que hicieron posible que este tema por fin lograra entrar en la agenda legislativa? Bueno, mi nombre es Arturo Barrios. Yo tengo ya el problema de estar 20 minutos sentado, para mí ya es un problema. Soy tremendamente hiperactivo. Se le olvidó decirle a la sentadora que soy maratonista, triatleta, radioaficionado y mil cosas más de padre, madre, en fin, mil cosas. Y yo soy de los que creo que nuestro sistema educativo está ampliamente superado, ¿no? Y que el aula, como nosotros la percibimos a esta altura, no es un aula que finalmente logre ciertos contenidos de aprendizaje que son necesarios para los niños y las niñas. Y así entonces construimos un programa con otras personas que es de desarrollo de habilidades socioafectivas y formación ciudadana a través del deporte. El aula también puede ser abierta, no tiene por qué ser un espacio cerrado, ¿no? Y de ahí vienen dos momentos, vienen dos momentos importantes en mi vida, que ocurrió como hace 14 años atrás.
Yo fui diputado ahora 10 meses, pero mi rol es ser profesor. No soy un profesor tan normal en realidad, o tan de siempre, ¿no? Los niños a mí me dicen tío conejo, es evidente, ¿por qué me dicen tío conejo? Es evidente, ¿no? Y me desafiaron 2 preguntas. Un niño que dijo en una aula, cuando yo estaba, me dijo, profesor, ¿por qué tengo que venir a su clase? Bueno, no sé, porque hay que estar en clase, porque hay que, en fin, hacer familia. Me faltó decirle que porque tenéis que tener finalmente la CMR Falabella y endeudarte, no sé. Me dijo, porque todo lo que usted dice está en Google. Me mató. Todo lo que usted dice está en Google, me mató. Y la segunda experiencia es que un niño me dijo a mí, y le voy a hacer la pregunta acá, yo soy profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, como se decía en aquel momento, ¿eh? Nada de cosa rasca. Y entonces el niño me dijo, este era el Colegio Fermín Vivaceta, los niños que eran destinados por la Fiscalía para que estuvieran ahí y no estuvieran en el Sename. Y eran del Cerro 18, de los Barnechea, ¿ah? Para que nos ubiquemos en el contexto. Y el niño me dice, oiga, profe, tío conejo, sí, ¿de qué está hecho el sol? Me mató. ¿De qué está hecho el sol? ¿Alguien de aquí sabe de qué está hecho el sol? Helio. Entonces, de ahí viene a mí la necesidad imperiosa de decir, ¿sabes qué? Esta educación que estamos llevando a cabo es una educación que nos está tomando la biología del ser, en fin, hartas cosas. Y después ya me conecto con otros más, entre ellos Paulo, que está acá, y nos pidieron una misión por parte del Ministerio de Educación de poder construir seminarios de neurociencia, cosa que hicimos en el Senado, cuando García Ruminote era presidente del Senado, hoy día va a ser secretario general de la presidencia, y después hicimos en el salón plenario, donde juntaron como 400 personas para este mismo tema, ¿no? Y yo lo que quiero señalar es lo siguiente, como me creo diputado todavía, les voy a leer en breve momento lo que escribí para este espacio, porque tiene que ver con que poder entregar un poquito focalizado lo que yo al menos percibo de lo que fue esta discusión. Altas capacidades, la Fundación de Altas Capacidades las conocí en el Parlamento, no sabía que existía, y nos conectamos bien porque existía estas interrogantes que finalmente a mí me llevaron a estudiar sistema límbico, sistemas neuronales, córtex frontal, en fin, cosas que en el pedagógico nunca me habían dicho que existía. O sea, nunca nadie me dijo a mí cómo la gente aprendía. Aprender no significa aprender cosas buenas. O sea, ninguna guagua nace fumando ni golpeando a una mujer. Aprendizajes que actúan como el velcro, diría alguno, ¿no? Entonces, ahora ya me siento, quisiera partir señalando que el proyecto sobre altas capacidades, contenido en tal boletín, aborda una dimensión del sistema educativo que durante mucho tiempo ha permanecido relativamente invisibilizada. O sea, no existía este tema. Cuando yo estudié pedagogía, mis profesores nunca me señalaron esto. Más bien, cuando yo estudié pedagogía, estudié una suerte de licenciatura en pedagogía. Sé Grecia y Roma, sé geografía humana, sé geografía física. Mi profesor de historia de Chile fue Paulo Vial. Pero hacer clases lo aprendí cuando estaba haciendo clases. También tuve buenas profesoras de metodología que me hacían llenar una plantilla enorme y que me decían, señor Barrios, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Yo decía, no, que los niños aprendan. No. Conjugue bien el verbo. Y en ese momento no había ni internet ni nada, así que ni siquiera liquid paper, lo tenía que hacer con una gilet para poder borrar lo que cuando conjugaba mal el verbo en las clases de metodología. Cuando hablamos de inclusión educativa, generalmente pensamos, y con razón, en cómo el sistema debe apoyar a quienes enfrentan dificultades de aprendizaje o barreras para acceder al conocimiento. Sin embargo, la inclusión también tiene otra dimensión,
reconocer que existen estudiantes con capacidades cognitivas, creativas o intelectuales significativamente superior al promedio, y que esas capacidades también requieren una respuesta educativa adecuada. ¿Qué hubiese pasado antes? Profesor, ¿de qué está hecho el sol? Cállate, no te escucho. ¿No? Reciclar eso es una manera educativa de entender la clase y el aula, que hoy día no lo entendemos así. Muchas veces estos niños y niñas pasan desapercibidos, aprenden más rápido que sus compañeros, se aburren en clases, pierden motivación o simplemente dejan de desarrollar plenamente su talento porque el sistema escolar no logra ofrecerles los desafíos necesarios. En ese sentido, el proyecto de ley, que es la pregunta que me estaban haciendo acá, busca avanzar en 3 ideas fundamentales. 1. Lo primero es reconocer institucionalmente la existencia de estudiantes con altas capacidades. Esto puede parecer evidente, pero en realidad el sistema educativo chileno no ha tenido hasta ahora una política suficientemente clara para identificarlos y para acompañarlos. 2. La segunda idea es la identificación temprana. Detectar el talento a tiempo es clave, especialmente en contextos donde muchas familias no cuentan con herramientas o redes para hacerlo. El sistema educativo debe ser capaz de descubrir esas capacidades en cualquier lugar del país, en cualquier escuela, en cualquier origen social. Ya lo dije, en unos niños del Cerro 18, derivados por la Fiscalía para que uno le hiciera clase, y otros niños de un colegio particular subvencionado, donde supone, entre comillas, tan manoseado concepto de clase media. La tercera idea es que ese reconocimiento debe traducirse en respuestas pedagógicas concretas, adaptaciones curriculares, programas de enriquecimiento educativo y apoyo y mayor flexibilidad en las trayectorias escolares. En este punto aparece un concepto importante que también forma parte del debate educativo contemporáneo, que yo no lo conocía y que Paulo me hizo conocerlo, que es el concepto de aceleración curricular. ¿No? Los conceptos de aceleración, ¿qué es lo que es la aceleración curricular? Finalmente se define como, lo leo textual, no es mía, ¿no? Sino que de la Universidad de Chile. Es finalmente el conjunto de estrategias educativas que permiten a los estudiantes avanzar a un ritmo más rápido o de mayor profundidad que el currículum estándar en función de sus competencias demostradas y no únicamente de su edad cronológica. Eso no existe hoy día en el sistema educativo chileno, ¿no? Hay diferentes tipos de aceleración educativa y educación curricular. Vuelvo. La aceleración curricular entonces significa permitir que estudiantes con altas capacidades puedan avanzar más rápido en determinados contenidos o niveles educativos, cuando su desarrollo intelectual así lo permite. Esto puede implicar, por ejemplo, adelantar asignaturas, cursar contenidos de niveles superiores o incluso avanzar de cursos antes del tiempo habitual. No se trata de presionar a los estudiantes, sino de evitar que su proceso de aprendizaje quede detenido en un sistema demasiado rígido. Yo siento que nosotros tenemos un sistema demasiado rígido. ¿Quién de aquí pensó 2 horas de matemática? ¿Quién pensó 2 horas de lenguaje? ¿Quién pensó 2 horas de biología? La verdad que yo a la media hora ya estaba pensando, oye, ¿sabes qué? ¿A qué hora me voy a juntar en el patio con esta chiquilla que me gusta? En fin, no sé. En el fondo, lo que se busca es algo bastante razonable, que el ritmo del aprendizaje pueda dialogar con el ritmo del talento. Este proyecto, por tanto, plantea algo profundamente importante, que la educación debe ser capaz de reconocer la diversidad de talentos que existen en una sociedad. Durante mucho tiempo los sistemas educativos se construyeron sobre la base de un modelo relativamente homogéneo, donde todos los estudiantes avanzaban al mismo ritmo y con los mismos contenidos. Pero hoy sabemos que el aprendizaje humano es mucho más diverso y complejo. Por eso, una educación moderna no solo debe preocuparse de reducir brechas, sino también de potenciar las capacidades humanas en toda su diversidad.
Y aquí hay un punto que me parece particularmente relevante desde una perspectiva social. El talento está distribuido en toda la sociedad. No pertenece a un sector social determinado, no es patrimonio de ciertos colegios o de ciertas familias. El talento puede surgir en cualquier lugar, en una escuela rural, en un liceo público de una ciudad, en un contexto donde muchas veces no existen las condiciones para reconocerlo y estimularlo. Por eso el desafío de las políticas públicas es precisamente democratizar las oportunidades para que este talento pueda desarrollarse. En ese sentido, me parece muy importante recordar una reflexión de la gran educadora chilena, no sé si ustedes la conocen, Gabriela Mistral, que decía: el futuro de los niños es siempre hoy. Es siempre hoy, mañana será tarde. Yo creo que estamos un poco tarde y la política pública está un tantito tarde. Esa frase refleja muy bien el espíritu de este debate. Detectar, acompañar y estimular las capacidades de los niños y las niñas no es un lujo ni una tarea secundaria, es una responsabilidad urgente del sistema educativo. Porque cuando un país logra identificar y desarrollar el talento de sus estudiantes, no solo beneficia a esas personas, está fortaleciendo también su desarrollo cultural, científico, social. En definitiva, avanzar en políticas públicas que reconozcan las altas capacidades significa caminar hacia una educación más flexible, más inclusiva, más justa, una educación capaz de descubrir y cultivar las capacidades que existen en cada estudiante. Un neurobiólogo señalaba, un neurocientífico señalaba, ¿qué es lo que es educar? Una gran profesora mía, que Viola Soto, Premio Nacional, nos sacaba en los patios del pedagógico y decía: eduque. En ese tiempo no existía no existía esto, lo que existía era tiza y pizarrón. Me decía: ustedes deben ser capaces de educar con lo que tienen acá. Entonces habían hojas, habían árboles, había pasto. Eduque, haga su clase. Y nosotros nos quedamos interrogando y teníamos que hacer una clase con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Que este desafío educacional del siglo XXI también tiene que ver con innovación y creatividad. Y así entonces sintetizo que este es un proyecto que persigue reconocer las altas capacidades, establecer un marco normativo común, garantizar el acompañamiento pedagógico y socioemocional, reducir brechas de acceso, fortalecer el principio de educación inclusiva. Por eso en el texto, que lo puede señalar también el senador, está desde el punto de vista del artículo 23 modificado, ¿no? Desde el punto de vista de lo inclusivo. ¿Ah? Entonces, digo esto y por eso me interesó participar y le agradezco mucho la invitación, porque creo que este es un debate aún permanente y en los debates que van a venir posteriores, ¿no? Y creo que algunas veces lo tenemos comprimido. No nos imaginamos los mundos que vienen y los mundos que pueden interactuar en estos ámbitos educativos. Disculpen si di la lata un poco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la perspectiva. Tocó muchos puntos muy interesantes. Vamos a tratar de enfocarnos en algunas cosas específicas en las que nos puede aportar Francisca. El diputado mencionó las diferencias, entre otras cosas, que había antes y lo que está ocurriendo ahora. Desde la perspectiva de la política pública, Francisca, ¿qué avances institucionales o cambios en esta conversación educativa han permitido que hoy estemos en esta discusión? ¿Qué es lo que observas tú desde tu rol técnico? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que toca mi interés profundo, que es las políticas públicas en educación. Creo que el escenario de hoy en día en el que estamos es muy distinto a hace 10 años atrás. Hoy en día hablar de educación inclusiva ya no nos centra en las dificultades de los estudiantes, sino que entendemos que al hablar de educación inclusiva lo que tiene que cambiar es el sistema educativo. Antes no existía el decreto 83, ¿cierto?, de adecuaciones curriculares, no existía el decreto 67 de diversificación en la evaluación, no existía la ley de inclusión, ¿cierto?, que permite también empezar a hablar del concepto de inclusión en educación. Y a mí me gusta mucho hacer el énfasis, y también lo mencionaba aquí el exdiputado, que esta ley viene desde, o lo que busca, ¿cierto?, es
hablar o mejorar el artículo 23 de la Ley General de Educación que habla de educación especial. Y ahí es muy relevante esto porque históricamente la educación especial ha estado muy estigmatizada. Se ve solo desde el déficit, se ve solo pensando, ¿cierto?, que es para las personas que no van a poder lograr ciertas cosas. Y bueno, en el cargo que cumplí hasta hace poquito como Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad me tocaba ver la modalidad completa de educación especial y el programa de talentos. Entonces yo ahí lo conversamos una vez con Luciana. Me parecía muy interesante porque le decía, tengo las dos caras de la moneda, ¿cierto?, a los estudiantes con discapacidad y los estudiantes con altas capacidades, en donde el sistema hoy en día no le está dando respuesta óptima ni pertinente a ninguno de esos dos grupos. Por lo tanto, el pensar también que el avanzar hacia la consolidación de esta ley, hacia la promulgación de esta ley, que tiene el foco en el artículo 23, es importante porque no busca crear una nueva modalidad, se agarra de una modalidad que ya existe y que es una modalidad que es la única que brinda apoyos, que tiene una subvención específica para brindar apoyos y que más encima hace algo muy interesante porque hace el doble clic en... Habla de necesidades educativas especiales y agrega las necesidades específicas de apoyo educativo. Ya eso logra darle la vuelta al sistema. Por lo tanto, claramente hoy en día no estamos en el mismo momento que estábamos hace 10 años atrás. Se ha avanzado un montón, queda un montón para avanzar, tal como lo decía Marcela, nada es perfecto, ¿cierto? Porque la perfección no existe. Entonces ahí es donde tenemos una oportunidad de poder lograr ciertos cambios, pero también pensando, somos un país al que le encantan las leyes, le encanta legislar este país, y hay cosas que hoy en día ya están dentro de los marcos normativos cuando hablamos de inclusión. Ahí el exdiputado también mencionaba que tenemos un sistema rígido. Yo como profe de educación especial también ahí no estoy tan de acuerdo con eso. El currículum es flexible, la gestión pedagógica y curricular, los dispositivos de gestión de los establecimientos que se desprenden de todas las normas que hay en el sistema educativo, permiten que cada comunidad educativa vaya tomando decisiones de gestión pedagógica. Lo que pasa es que tenemos un problema gigante de formación, de acompañamiento, de fiscalización. O sea, el sistema hoy en día ya tiene un marco normativo que permite tomar decisiones. Lo hemos conversado también con algunas por ahí por ejemplo, hoy en día un estudiante con altas capacidades podría entrar al programa de integración. Claramente sí, ¿cierto? Hay la interpretación del diagnóstico per se. Es una interpretación. La subvención específica es por necesidades educativas especiales, no por diagnóstico clínico. Por lo tanto, ahí hay oportunidades de comprender la norma, de interpretar la norma pensando en el derecho a la educación, que hoy en día también están y que es importante que estas discusiones también se vayan dando desde la sociedad civil al momento de empujar, tal como decía Marcela, esta ley del poder avanzar, de que sus hijos, sus hijas tengan una necesidad, una respuesta educativa que responda a sus necesidades. También como persona con altas capacidades, yo siempre cuento esto, en una reunión, ¿cierto?, que tuvimos en la campaña del presidente Gabriel Boric, tuve la oportunidad de compartir con la Fundación Altas Capacidades Chile y me di cuenta que la historia que contaban muchas de ustedes de sus hijos era mi historia escolar, en donde tuve que ser expulsada muchas veces de los establecimientos porque no cumplía con la norma, porque era más cuestionadora de las reglas. Por lo tanto, las altas capacidades no se ven como se piensa que se ve la excelencia académica, ¿cierto? No se ve solo con buenas notas, no se ve en donde un estudiante lo puedo dejar ahí y no va a hacer nada, sino que se ven de otras formas que requieren apoyos específicos, requieren acompañamientos durante la trayectoria educativa y que finalmente es eso a lo que tenemos que avanzar, el tomar el marco normativo que ya existe, mirar qué es lo que falta, qué cosas pueden aportarse desde esta ley de altas capacidades y en base a eso fortalecer, ¿cierto?, el sistema y poder lograr que sus hijos y hijas tengan trayectorias educativas en base a su proyecto de vida y a las necesidades que tienen. Muchas gracias. Hay varios puntos clave que ha tocado Francisca en lo que ha expuesto. Bueno, hemos conversado harto también al respecto, pero hay algunos que me gustaría destacar para darle la palabra también al senador. Uno es cómo se articula la legislación con la normativa, cómo aterrizamos, ¿cierto?, este marco y cómo dialoga con lo que ya existe, ¿sí?
para que, también tomando las palabras de Francisca, no tengamos tantas de esas leyes que nos gusta tener, pero que en lo concreto finalmente no llegan a nada, ¿cierto? Entonces me gustaría preguntarle al senador Sangüesa, ¿cuáles son los desafíos que se vienen ahora en esta nueva etapa, ¿cierto? Ya afortunadamente, y gracias al trabajo que hemos realizado entre todos en conjunto, y hay que destacar este trabajo comunitario, afortunadamente ya no se cuestiona la necesidad de legislar. Ahora el punto está puesto en cómo vamos a legislar. Y ese avance es sin duda de los mayores avances que podemos tener o que podríamos haber esperado. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Y sabemos que entre las dificultades que se observan está, por ejemplo, el tema presupuestario, ¿sí? Y ese va a ser un gran desafío. Me gustaría saber si ya hay alguna idea de cómo podemos hacer para que este proceso llegue a su fin, que podamos obtener una ley que no sea una manifestación de voluntades, pero que finalmente no llegue a nada, y cómo podemos recoger entonces todo lo ya avanzado en materia legislativa y en materia normativa en Chile, que en los últimos años ha sido muy destacable, para poder empezar a dar respuestas concretas, aunque sea pasito a pasito, pero que lleguemos a la finalidad que nos convoca. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación y poder formar parte de este panel junto a Marcela, Francisca y Arturo, que sin duda saben mucho más que yo del tema, así que, pero a uno es el que le toca la responsabilidad de tomar ciertas decisiones. Hablar de educación es un desafío continuo. Lamentablemente se ve siempre como en blanco y negro, y la verdad es que la sociedad va evolucionando y va evolucionando mucho más rápido de lo que se legisla o de cómo logramos los cambios que se necesitan desde el nivel cultural a entrar en lo técnico en las aulas. Sin duda ustedes son pioneros en poder lograr que nuestro país visibilice una realidad que está absolutamente invisibilizada y que lamentablemente va generando más frustraciones que alegrías en la vida. Una persona con altas capacidades que no le ayudamos en ese camino finalmente puede terminar siendo una persona mucho más frustrada que una persona que no tiene esa alta capacidad y que a lo mejor el que no la tiene la envidia. Dice, ¿cómo esta persona puede hacer esto y yo no puedo hacerlo o me cuesta tanto hacerlo? Y las altas capacidades no tienen que ver solamente con lo académico, tienen que ver con muchas otras facetas de la vida, desde los talentos que podemos tener en el deporte, en la música, en la cultura, en lo académico. Entonces, tiene una multiplicidad de facetas que nuestro sistema nunca ha tomado ese rol. Nuestro sistema siempre se ha ido generando desde el cómo ir nivelando, ¿ya? Y las personas con altas capacidades, si yo las nivelo, tendría que llevarlas hacia abajo. Y ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema. ¿Cómo logramos nosotros que un sistema, que a través de una ley, a través de una normativa, porque no siempre, bien lo dijeron, tenemos la mala costumbre de tratar de legislar todo. Conversábamos con Arturo antes de entrar acá, una cantidad de institucionalidades que se van creando y que te van generando conflictos dentro del aula. ¿A quién le hago caso? A la superintendencia, a lo que me dice el ministerio, a lo que me dice el Ceremi, a lo que me dice la dirección provincial. Entonces, como que tengo demasiada información y todo siempre recae en los profesores, que dicho de paso nunca han sido reconocidos como efectivamente los grandes articuladores de la movilidad social que tiene un país. Entonces, creo que hoy día estamos en una, y me pongo la camiseta amarilla, digo estamos, porque creo que estamos frente a un desafío que significa visibilizar efectivamente lo que son las altas capacidades con la multiplicidad que existe, no solamente para llegar a concretar una ley, sino que también para que nuestra sociedad entienda lo que es estar con personas con altas capacidades.
Dentro de la ley de integración, y cuando yo fui parte de la discusión de la ley TEA, la ley TEA tiene dos aristas. Una es cómo yo ayudo a incluir y cómo enseño al resto a participar de esta inclusión. Entonces, esa armonía que lamentablemente no está con los recursos necesarios. Tenemos una ley que tiene mucho voluntarismo, que yo creo que en la parte de salud, que tiene una mayor cantidad de recursos, se ha ido implementando de mejor manera, pero en la parte de educación no se ha implementado de la mejor manera por un tema de recursos. Y yo agradezco que tome la posta y tener, digamos, visibilizado que esto requiere recursos. Porque no sacamos nada con dar las instrucciones, si se va a hacer, por decirlo de alguna manera, a la chilena, ¿ya? Para cumplir la norma, y no se va a hacer con el significado que tiene, ¿ya? Que es poder darle los espacios necesarios para que aquellas personas que tienen altas capacidades las puedan desarrollar. Y a la vez poder armonizar con lo que significa su desarrollo como persona, ¿eh? El tener un niño con un grado de inmadurez en un curso donde hay niños más maduros también implica un desafío, y también se necesita un apoyo importante, porque no es solamente focalizarnos en las altas capacidades, también no olvidemos que en nuestro sistema educativo estamos formando personas, y las personas se forman de manera integral. Entonces, también tengo que tener las precauciones necesarias para no solamente focalizarnos en lo académico o en el talento musical, porque también tengo que preparar a ese niño, porque los códigos son diferentes entre un niño de 6 años y uno de 12 y uno de 16. Entonces, hay cosas que también pueden terminar afectando su desarrollo emocional en su vida educativa. Entonces, creo que ahí hay otros desafíos que no están contemplados en la ley, pero que tenemos que tener a la vista. Yo espero seguir siendo parte de la Comisión de Educación, que he estado presidiendo durante este año. Vamos a ver si los acuerdos políticos que se dan en el Senado permitan, por un lado, seguir en la comisión, y por otro lado, a ver si podemos también presidirla en estos 9 años. Pero sin duda vamos a generar el espacio para que este proyecto, que hoy día está radicado en el Senado, podamos, y yo instaría primero a que lo conversáramos con la nueva ministra de Educación para ver desde esa perspectiva cuál va a ser efectivamente el compromiso del gobierno de José Antonio Kast en poder implementar esto de buena manera. La técnica legislativa que se hizo es buena porque es a un espacio que tiene recursos, por lo tanto podríamos, digamos, no va a quedar en letra, solamente en el titular de una buena intención. Y mi compromiso hoy día con ustedes es poder efectivamente impulsar esa instancia de diálogo con el Ejecutivo, con el gobierno del presidente José Antonio Kast, y impulsarlo también en la Comisión de Educación del Senado para que ojalá en el corto plazo podamos tener y decir que tenemos una buena ley que da un paso importante, pero eso no quita el desafío que tienen ustedes en el día a día como fundación de poder ir sociabilizando lo que significa ser una familia con un hijo con altas capacidades, porque yo creo que eso la mayoría de la gente piensa cuando se habla de altas capacidades que en un niño superdotado, que tiene... Entonces hay un estigma que también es bueno poder sociabilizar. Nuestro sistema tiene muchos déficits. Nosotros soñamos con tener un sistema que la educación pública efectivamente sea el referente, pero que también tiene que estar integrado con el sistema de salud, tiene que estar integrado con muchas cosas que están en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en la medida que nosotros podamos integrar un sistema en el futuro, vamos a poder darle más oportunidades a nuestros niños y niñas. Así que agradecerles el esfuerzo que hacen en el día a día, agradecerle a la Fundación por toda esta labor prelegislativa que han hecho ahí en los pasillos del Congreso, y comprometernos a trabajar juntos. Muchas gracias. Sí. En honor al tiempo tenemos que ir cerrando para que vayan pensando cada uno un punto especial, y
tenemos contemplado un breve espacio de preguntas para el público. Vamos a ver si podemos dar 2. Si también quiere alguien ir pensando una pregunta, también les pedimos que sea como bien específica, porque empezamos un poquito tarde y tenemos que también respetar la programación de nuestros invitados. El diputado pidió la palabra y también Francisca, ya que hablábamos de eso. Sí, lo que pasa es que, y la Fran nos puede ayudar en aquello. Para los papás que les interese, el boletín es 17.925-04, ¿ok? El articulado, bien lo señala el senador, tiene que ver con el reemplazo del artículo 23, que define lo que es educación especial y se incorpora un 23 bis. Esta es técnica legislativa, pero es importante desde el punto de vista para los papás. ¿Por qué? Porque el artículo 23 señala la educación especial o diferencial en la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, tanto establecimiento, en fin. El artículo 23 bis señala de los estudiantes con altas capacidades. Los estudiantes con altas capacidades tendrán derecho a acceder a medidas educativas específicas que permitan desarrollo integral e interdisciplinario dentro de sus establecimientos educacionales. Agrega además: el Ministerio de Educación establecerá la adecuación necesaria a la normativa para la implementación de las necesidades específicas de apoyo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la transitoria, ¿no?, a la mencionada ley, para el Ministerio de Educación, dentro del plazo de 12 meses contado desde la publicación de la presente ley, debe dictar las adecuaciones reglamentarias que refiere el artículo 23 bis, que se incorporan en este proyecto. Ahí está la historia de la ley también, si es que la quieren leer. Pero ¿qué es lo que es importante por eso? Porque significa finalmente una adecuación presupuestaria, y es bien importante lo que ha señalado el senador, cuál es la mirada de las actuales autoridades del Ministerio de Educación con respecto a esto, porque va a tener un plazo de incorporación de la normativa en un reglamento como todos entendemos que existe en la ley. Eso quería agregar nomás, disculpen. Gracias, diputado. Sí, ya que me preguntaste por los recursos, creo que al tener también la experiencia previa de haber trabajado o ser la contraparte técnica del Ministerio de Educación en la ley de autismo, hay un montón también de mitos asociados sobre los recursos, que es importante ir develando estos mitos o ir subsanando ciertas cosas, porque no todo es recursos. Hoy en día existen recursos que se pierden, que se subejecutan en subvención. ¿Por qué? Porque los sostenedores no planifican las compras, no planifican el cómo se van a gastar estos recursos. Entonces ahí es ver en dónde se ponen los recursos. ¿Dónde es necesario avanzar en tener recursos hoy en día en educación? En la superintendencia. La superintendencia no tiene ningún equipo profesional específico que fiscalice temas asociados a leyes que protegen las trayectorias educativas de estudiantes diversos. No existe un plan de fiscalización asociado a el decreto 83, ni al decreto 67, ni a los planes que son más pedagógicos. Por lo tanto, yo creo que ahí es visualizar bien a dónde hay que pedir recursos. Porque podemos pedir una subvención específica, podemos pedir, ¿cierto?, que se contraten más profesionales. Y ahí también hay un tema importante sobre lo que conversaban de la capacitación. La ley de autismo también lo que más busca es que los profesionales se capacitan. La pregunta es, ¿con una capacitación un profesional, una escuela, cambia su práctica educativa? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo un sistema en su totalidad va empujando que se cambien las prácticas. Aquí estamos hablando de un cambio de paradigma. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de que la educación está cambiando su forma de responder al estudiantado. Ya no tenemos solamente esta concepción de que hay un estudiante homogéneo y que puedo aplicar solamente una prueba estandarizada, que todos aprenden de la misma forma y todos van a demostrar que aprenden de la misma forma. Finalmente, y lo interesante también de la ley de altas capacidades es que cuestiona, tal como las personas con altas capacidades, ¿cierto?, el sistema en su totalidad. Cuestiona, ¿cierto?, que el estándar que se nos ha dicho que funciona de cierta forma hasta ahora no es tal, que las personas que tienen un potencial cognitivo, que tienen un funcionamiento cognitivo superior a la media, finalmente no se ven de una sola forma, sino que requieren respuestas diversas. Y vuelvo a insistir, ahí hay que mirar bien si van a exigir recursos, a dónde los van a exigir y el para qué. Eso es lo fundamental. Y visualizar que hoy en día también hay recursos que están disponibles y que debiesen ocuparse de mejor manera, y que claramente por norma también esa es la labor de fiscalización de la superintendencia. Bien. Imagino que queda sumamente claro lo complejo que es articular, ¿cierto?, todas las necesidades, todas las instancias, todas las voces
involucradas y lo que pretendemos hacer desde aquí es llamar al diálogo para que justamente desde cada una de las miradas aportemos a llegar a soluciones en concreto. Creo que este panel ha demostrado que hay especialmente confluencias, a pesar de que haya diferencias, y eso se ha marcado desde el inicio de nuestro proceso. Este proyecto, si hay algo que ha puesto de relevancia, es que, y un poco tomándome de las palabras de Marcela, ¿no? Cuando las voces llevan desde lo pacífico a buscar los puntos en común, a los puntos en los que estamos de acuerdo, poquito a poco vamos encontrando esos puntos en común y eso es lo que nos permite ir construyendo el avance que tanto necesitamos, y la invitación es que sigamos en este camino y que cuidemos todo lo que se ha logrado, y la invitación también es a sumarse activamente. Yo los invito, vamos a tener que reducir a una pregunta del público nada más, porque estamos como súper atrasados para después poder hacer un cierre. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, alguna consulta específica? Sí. Mi nombre es Viviana Cortés, soy directora de la Unidad de Autismo e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad, los felicito por todo el trabajo, la organización y el empuje de las familias, como siempre. Ya que no hubo más preguntas, no era mi intención robarme el monólogo, pero voy a aprovechar esta oportunidad para que conozcan nuestra institución y también invitarlos. Nosotros tenemos una alianza con la Fundación Renzulli y la Universidad de Connecticut en Estados Unidos respecto de, bueno, específicamente hemos estado en conversaciones con el profesor Joseph Renzulli, quien es uno de los pioneros en el tema de las altas capacidades, con su modelo de los digamos, las tres áreas que estarían centradas. Y estamos iniciando un proyecto de investigación piloto en el país para la capacitación de los docentes en la detección y en el desarrollo de programas de aprendizaje por proyectos para alumnos con altas capacidades. Estamos en este momento en la búsqueda de docentes interesados en participar en este proyecto piloto. Así que si ustedes son docentes o en sus instituciones están relacionados con docentes que estarían interesados en aplicar esta metodología, que les repito, incluye detección y formación, o sea, formación de los profesores en la detección y también en la forma de trabajar con estos alumnos, como decía aquí, perdón, no me acuerdo el nombre. Sí, el tío Conejo. Como decía el tío Conejo, recién en esto de un poco imaginarse el colegio como era antiguamente. A veces uno dice todo tiempo pasado fue mejor, un poquito colegio en la casa en la pradera, donde no depende de la edad, sino del talento, y que uno puede juntar niños de distintas edades. Si saben ustedes, o por favor escríbanme, contáctenme, estamos en pleno proceso de desarrollo de la investigación. Nuestra idea es hacer el proyecto piloto en distintas regiones, me alegré mucho de ver el mapa también. Así que eso, quería dejarles esa invitación, y también al curso que va el segundo semestre, que es en doble excepcionalidad. Yo personalmente soy especialista en autismo y por extensión tenemos evidentemente la doble excepcionalidad, donde se presenta la neurodivergencia con las altas capacidades, pero en este curso tenemos la presencia de la doctora Inochea, que muchos deben conocer, ¿cierto? Y de también la misma fundación de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Connecticut, quienes van a entregar material gratuito para los profesores y que van a también dejar acceso gratuito a su plataforma para quienes participen. Así que los dejo súper invitados a que colaboremos. Yo estoy más en el área chica, ¿cierto? No en el tema de políticas públicas, pero eso. Así que establezcamos redes, que así avanzamos. Perfecto, todo aporta, hablemos después. Marce, te quiero entregar ahora también la última Gracias. reflexión. No, me quiero quedar con la pregunta, porque yo sí tengo una pregunta. Senador, ¿qué probabilidad tenemos de que el presidente Kast establezca prioridad para una iniciativa como esta? Se lo pregunto porque he tenido que estar en algunas reuniones con él y ha sido muy enfático en plata no hay. Dígame de dónde sacamos la plata y lo hacemos. Me lo ha dicho varias veces. ¿Cómo será un poco el establecimiento de la prioridad legislativa para una iniciativa como esta? ¿Cómo lo ve? Está empezando el gobierno, es difícil, ¿no?, anticipar qué viene, pero ¿cómo lo ve? Bueno,
entrar a la arena política para que no... para que no estamos bien sentados a ver, sin duda el escenario financiero del gobierno es malo, a pésimo, pero eso no implica, porque son cosas diferentes. Uno también puede legislar y avanzar con cierta gradualidad, y eso también es una herramienta que se puede utilizar. Yo creo que por eso es importante poder hablar tanto con la ministra, con el subsecretario, de ver si esto podemos colocarlo dentro de las prioridades del gobierno. Ese es el punto clave. Si sale el primer año, el segundo termina siendo relativo. Lo importante es que salga bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si bien es cierto, no está dentro del programa de gobierno y tenemos claro que las finanzas para este año no son las que hubiese querido un gobierno entrante, sí está la voluntad, por lo menos de este senador, a que podamos avanzar en establecer primero el diálogo y ver cuál es la respuesta que tenemos a esta pregunta concreta, que es cómo podemos financiar esto de buena manera y entregar los recursos, cómo podemos avanzar en la legislación. Porque quedarnos con el titular, las legislaciones por voluntarismo, termina siendo al final una mala práctica, porque genera mucha frustración en la ciudadanía. Y voy a dar un ejemplo que seguramente todos escucharon últimamente, que tiene que ver con el proyecto de Sala Cuna. Cuando uno empieza a mirar los números, cuando yo digo Sala Cuna universal, estamos todos de acuerdo. Pero cuando uno empieza a mirar los números, te das cuenta que los números están errados. Entonces, no se puede aprobar un proyecto en esas condiciones. Y aquí nos puede pasar lo mismo. Si no tenemos los recursos efectivamente que existan con la continuidad que tiene que tener, porque esto no es un proyecto que vaya a financiar un año, sino que tengo que serlo parte del presupuesto anual de la Nación. Y en ese sentido hay que, primero, escuchar primero proponerle al Ejecutivo, después escuchar su respuesta y de acuerdo a eso vamos viendo cómo se articula la Fundación, y por eso es tan importante también la visualización de esta necesidad de parte importante de la ciudadanía y de niños y niñas que en el fondo su futuro va a estar marcado por cómo nosotros como Estado tomemos las medidas necesarias para aquello. Bien, muchas gracias. Vamos a estar muy presentes ahí recordando. Por experiencia varios saben que estamos ahí constantemente recordando que no queremos quedar rezagados en las prioridades. Quiero agradecer en nombre de la Fundación también a todos los aquí presentes. Quiero volver a recordar que desde la Fundación Altas Capacidades Chile creemos de verdad en que el trabajo es y debe ser colectivo. También sabemos que una ley por sí sola no transforma una cultura educativa, por eso es que es tan importante, y todos aquí lo mencionaron, estamos de acuerdo también en eso, que tenemos que ir en todos los niveles, desde las agrupaciones de la sociedad civil, acompañando a nuestros docentes, entregándoles recursos, dándoles apoyo. Sabemos que es un tremendo desafío estar en las salas de clase con nuestros hijos, ¿cierto? Lo sabemos por experiencia propia. Y entendemos, y el propósito de contar con una legislación es justamente fortalecer, robustecer el sistema educativo que tenemos y no simplemente demandar, ¿cierto? Y esperar. Pero en esa acción tenemos que ser todos comprometidos, todos responsables y tener una mirada plural de lo que es nuestra sociedad y de las necesidades que todos tenemos. Esa es la invitación. Volvemos a agradecer. Aquí también quiero agradecer muy puntualmente, muy especialmente a Tamara Eising, que está haciendo interpretación en señas. Nos parece que es fundamental. Sí, que si hablamos de inclusión, seamos inclusivos bajo todas las posibilidades que tenemos. Y bueno, invitarlos también a darnos este abrazo, ¿no? Este abrazo que está en nuestro nombre, es lo que tiene el sello de nuestra fundación. Aquí acogemos, son todos bienvenidos y el propósito también de este espacio es escuchar a los protagonistas. Parece que hay ahí alguien que quiere decir algo.
Yo estaba en un colegio tradicional, me cambié porque no nos hacían cambios. Yo me cambié de colegio, que ahora lo paso mucho mejor, pero tengo exámenes libres. Los exámenes libres también están en la ley, que los van a cambiar y los van a hacer mejor porque son muy injustos. Y todo lo que nos enseñan en el colegio y las adaptaciones no tienen nada que ver con lo que nos dan en los exámenes libres. Bien. No sé si se entendió bien, o sea, imagino que sí. Pero es una preocupación que tienen muchos niños que están en la fundación, que hemos tenido que emigrar del sistema tradicional, porque los niños lo pasan mal. Son niños que efectivamente terminan, uno tiene que decir como papá si lo termina como pichicateando para que funcione, porque si no entran con depresión o salimos del sistema. Yo soy profesora, estoy metida en el sistema educativo, he estado en todas las leyes de discapacidad, de autismo, porque trabajo con ellos, y sé que este es un proceso súper lento, y hay muchos niños en este minuto que están fuera del sistema educativo. Pero es un sistema que es muy castigador de alguna manera, porque los exámenes libres son castigadores, porque tratan de volver a incluirlos en el sistema educativo. Se lo preguntan a Matilde es eso, porque en este minuto que ya está pensando en el futuro, sabe que en algún minuto va a tener que volver al sistema tradicional. Y eso a mis hijos, tengo otro hijo más que tiene 11 años, están muy angustiados de pensar que la felicidad que han encontrado hoy en un colegio donde los apoyan, donde pueden lograr más allá, donde los ven y los desafían, lo van a tener que perder por poder tener un puntaje que los lleve a lo que ellos quieren estudiar en la técnica. Eso. No sabemos qué son tantas cosas. Oye, bueno, Matilde, la verdad que tú planteas un tema que es parte de los desafíos que tenemos y que esta ley tiene que contribuir a superarlo. Yo te voy a contar una experiencia que tuve hace un par de semanas atrás. Me reuní con el director del Liceo de San Nicolás, de la región de Ñuble, que es un liceo municipal que ha tenido grandes logros académicos, pero también de formación de personas. Estábamos con mi señora Pilar, con él, y ella, como le gusta el tema de la alta capacidad y se ha ido estudiando en mayor profundidad el tema, le planteó esto, cómo lo hacía un liceo que tiene 2.500 alumnos, que tiene alto rendimiento, que tiene mucha demanda en la región de Ñuble, cómo lo hacían con los niños con altas capacidades. Y él nos explicó que efectivamente les daban los espacios necesarios, les daban hacían el esfuerzo como establecimiento efectivamente para que pudiesen desarrollar esas altas capacidades. Ellos es un colegio, un liceo bicentenario que tiene más de 50, 70 talleres que complementan el sistema educativo, que son no que lo complementan, sino que son parte del sistema educativo. Y dentro de eso también las altas capacidades tienen un espacio. Pero es un faro, que es parte de lo que tenemos que lograr cuando alguien que dirige adecuadamente un establecimiento educacional se ocupa de la diversidad que tiene ese establecimiento educacional. Y dentro de esa diversidad están las altas capacidades y es capaz de articular talleres especiales para ellos o hablar con los profesores para que tengan no la precaución, sino que se ocupen de que efectivamente a ese niño no es un niño que tengas que repetirle 3 veces en el mismo contenido, sino que existe la posibilidad y hay que darle un mayor contenido porque él ya entendió a la primera. Entonces, o si tiene un talento musical, desarrollarlo con especialistas para que efectivamente pueda desarrollar su capacidad. Así que creo, Matilde, que se puede, creo que es parte de los desafíos que tenemos como país y vamos a trabajar para que ello ocurra y no tengas este temor de tener que volver al sistema, aunque también es importante que todos tengamos la capacidad de poder integrarnos a todos los sistemas. Muchas gracias y agradezco especialmente, Matilde, porque has tocado un tema que es muy, muy clave.
Para cerrar, muchas gracias a todos, gracias por la paciencia en nuestra falla técnica, gracias por el diálogo y los esperamos que sigan integrados en el resto de la jornada.